Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 481, otro encuentro con los Medici. Roselle estaba sentado en lo que parecía un escritorio, aferrando la placa de plata, infundiéndole espiritualidad, intentando activarla. Su rostro reflejaba confusión, parecía desconcertado por no volver a ver aquella niebla gris infinita, ni ser transportado a aquel dominio misterioso por encima de la niebla gris, como había sucedido antes. Parece que la última vez que pudo entrar al castillo de Sefirá por ese método, debió ser una excepción especial para él, por ser un antiguo residente del lugar. De ahora en adelante, solo podrá entrar al castillo de Sefirá de la misma manera que todos los demás. Entonces, ¿qué me busca a estas horas de la noche? Edward no le dio mucha importancia. La espiritualidad fluyó como una marea hacia la estrella, y al instante siguiente la figura de Rosella apareció en la mesa redonda. Él seguía paralizado, aferrado al plato de plata, canalizando su espiritualidad en él. El repentino cambio de escenario lo sobresaltó. Rápidamente hizo una reverencia y dijo: «Buenas noches, Su Excelencia». «Habla, ¿qué pasa?». Roselle le palpó los bolsillos con prisa. «El asunto que me encomendaste la última vez, ya lo he resuelto». Pero tras forcejear un buen rato, se dio cuenta de que no podía sacar dinero. Solo entonces recordó que había venido como espíritu. Los 100 Felkin que llevaba en el bolsillo de su cuerpo físico, naturalmente, no existían allí. Comillazo. Edward estaba un poco sorprendido. ¿Acaso Roselle no estaba ocupada organizando su banquete esta noche, cuando había tenido la oportunidad de robar en la catedral de Treveris? Al notar la mirada divertida del dios maligno posada sobre él, Roselle relató con detalle cómo había logrado robar los 100 Felkin. No estaba seguro de si ese método indirecto constituía una forma legítima de completar la tarea, pero mentir ante semejante ser era claramente imprudente. Jajajaja, sí que tienes ingenio. Solo entonces Edward comprendió por qué Roselle había pedido donaciones en el salón de esa noche. Era muy probable que toda la reunión se hubiera organizado precisamente con ese propósito. «Su Excelencia, ¿esto cuenta como el cumplimiento de lo que me exigió?». «Claro que cuenta, por supuesto que cuenta». Edward sonrió levemente. «Solo te dije que robaras 100 Felkin de la catedral. Nunca especifiqué cómo debías hacerlo. Naturalmente, esto es aceptable». Roselle fingió exhalar un suspiro de alivio. «Entonces puedo descansar tranquila». «Comillas, ¿viniste a verme esta noche solo para decirme esto?». «Por supuesto que no». Enderezando su postura, dijo: «Una vez mencionaste que valoras el intercambio equivalente. Así que quiero saber». Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero la imagen de Zaratul huyendo en completo desorden le cruzó la mente. Cambió bruscamente la pregunta. «Si deseo hacerme más fuerte». «No, si deseo hacerme más fuerte lo más rápido posible, ascender a una secuencia superior lo más rápido que pueda». Roselle miró directamente a Edward. «Su Excelencia, ¿puede ayudarme?». Edward respondió: «Eres alguien a quien Estiano valora. Mejorar tu fuerza es solo cuestión de tiempo. Pero sigo pensando que es demasiado lento. Y, francamente, soy un hombre perezoso. Si no puedo avanzar de golpe, pronto volveré a ser negligente e inactivo». Edward negó con la cabeza. «Para ascender por las secuencias hay que representar el papel, digiriendo la poción poco a poco. No hay atajos». TCH, maldita sea, qué pregunta más inútil. ¿De verdad necesitaba que me dijeras eso? Justo cuando estaba rumiando sus pensamientos, Edward soltó una risita. «Ah, no, sí que hay un atajo. Por favor, dígame. Podrías convertirte en el recipiente para el descenso de un dios. Mediante rituales y oraciones, permites que el poder de esa deidad descienda a tu cuerpo. De esa forma, ejercerías una fuerza aterradora durante un tiempo». Roselle se quedó paralizada. «¿Comillas y el precio?». Algunos dioses borran la conciencia del cuerpo en el instante en que descienden. Otros solo toman el control mientras están presentes, y una vez que se marchan, el dueño original del cuerpo retoma el control. Depende de la suerte». Se quedó en silencio, y un pensamiento repentino le vino a la mente: la iglesia del dios del vapor y la maquinaria siempre me ha tratado muy bien. Además de mis inventos y mi creatividad, ¿podría ser también por eso? En efecto, no haber depositado una confianza ciega en ellos había sido la decisión correcta. Roselle forzó una sonrisa avergonzada. «Eso, paso. Entonces no puedo ayudarte». El tono de Edward permaneció inalterado. «Bueno, entonces,
¿Tiene algún otro asunto que tratar? Comillas, ¿puedo preguntar qué debo hacer para tener la próxima oportunidad de hacerle una pregunta? Ve a la iglesia de Estiano y trae las vestiduras ceremoniales del obispo. Hazlo y te responderé. Dicho esto, Edward golpeó suavemente la mesa, cortando la conexión. Observó cómo la figura de Roselle se desvanecía ante él. Me preguntó, ¿me encontraré con Arodes primero por este método o por otro? Dentro de una villa en el quartier de la Catedral Conmemorative de Trier. Marcia, la mujer que había planeado alquilarle la villa a Edward, estaba sentada en su penumbra. No muy lejos, la chimenea crepitaba con el fuego de la leña. Comillas, ¿Lina ha muerto? Su rostro oscilaba entre la luz y la oscuridad entre las llamas vacilantes. Desafortunadamente, aunque sabía que Lina había muerto, no podía averiguar cómo. El plan original de Marcia era sencillo. Como no había logrado eliminar a aquel gorrión del número 7 de la calle Rose, simplemente cambiaría de escenario. Y el mejor método para que una bruja matara siempre era en la alcoba, hacer que el hombre pereciera en medio del placer. Pero un plan así requería tiempo. Así que Marcia le ordenó a Lina que creara el caos en el salón y que, en medio de la confusión, lo matara. Pero ahora Lina estaba muerta. Y ella no sabía nada. En ese instante, una figura apareció repentinamente detrás de Marcia, una mujer con una túnica y un velo de color gris oscuro. Marcia. Mi señora. Marcia se levantó inmediatamente e hizo una reverencia. Busca un lugar para mí. Por favor, dígame. La villa en Rose Street no. 7. Descubre exactamente qué hay allí. ¿Cómo así, mi señora? Marcia asintió humildemente, sin mostrar el menor rastro de vacilación. Al segundo siguiente, la mujer velada volvió a desaparecer, como si nunca hubiera aparecido. Tras un largo rato, Marcia enderezó la espalda. Comillas, ¿porque la familia de Monés también estaría interesada en la calle Rose número 7? A la mañana siguiente, después de terminar el desayuno, Edward llamó a Dubois al estudio. Señor Sparrow, usted preguntó por mí. En el rostro de Dubois se reflejaba cierta expectación. Claramente, ya había adivinado por qué Edward quería verlo. Comillas, ¿ya decidiste qué camino tomar? Su semblante se iluminó al instante y asintió rápidamente. Sí, ya lo he decidido. Comillas, ¿cuál? El espectador. Comillas, HM. Edward se sorprendió un poco. Comillas, ¿en serio? Nunca esperé que eligieras eso. ¿Puedo saber por qué? Con una sonrisa despreocupada y espontánea, Dubois respondió, este camino me permitirá ver con claridad a las personas y las cosas que antes no comprendía. Así no acabaré como en mi juventud, creyéndome listo, pero siempre engañado por quienes sí lo eran. Muy bien. Edward sacó una caja de hojalata y se la entregó. Luego arrancó un trozo de papel y escribió la fórmula del camino del espectador. Esta es la fórmula del espectador. Dentro de la caja está la característica Beyonder del espectador. Si no sabes qué es una característica Beyonder, considérala como el ingrediente principal. Lo sé. Dubois aceptó la caja y la nota como si fueran tesoros. En cuanto a los otros 4 ingredientes complementarios, no los tengo aquí. Por suerte, ninguno es especialmente difícil de encontrar. Dedica un tiempo al mercado, seguro que los encuentras. Lo entiendo. Gracias, señor Sparrow. Recuerda, no descuides los preparativos de la mudanza. Sí, señor. Edward le hizo un gesto para que se marchara, permitiendo que Dubois abandonara el estudio. Al verlo alejarse, Edward sintió la misma extrañeza de la noche del banquete. Él y Roselle no se llevaban tan mal, así que ¿por qué Dubois preferiría acudir a un desconocido como él en lugar de preguntarle directamente a Roselle? Una fórmula de secuencia 9 y sus materiales, Roselle se los habría regalado encantada, aunque solo fuera para burlarse de él en el proceso. Pero apenas importaba. En ese momento, Edward ya había logrado contactar con Roselle en 2 niveles diferentes. Dubois había desempeñado el papel que le correspondía, y ahora el resto podía avanzar lentamente. A decir verdad, el progreso había superado las expectativas, gracias a la oportunidad que aquella bruja le había brindado. Ella había muerto, pero al menos su muerte tuvo sentido. La única pregunta era, ¿quién la había enviado? ¿Cómo se atrevía a atacar en la propia casa de Roselle? ¿Acaso solo pretendía matar al hombre con el que se acostaba en ese momento, o su verdadero objetivo era alguien más en el banquete, tal vez el propio Roselle? Edward se preguntó distraídamente si Zaratul, al convertirla en una marioneta, se habría molestado en realizar una sesión de canalización de espíritus para descubrir su verdadero propósito aquella noche. Tras un rato de pensamientos dispersos, Edward sintió una oleada de vacío y aburrimiento.
Se levantó de la silla y salió al jardín, paseando sin rumbo fijo por la villa. En comparación con cuando se mudó por primera vez, el jardín estaba ahora en mucho mejor estado. Se habían replantado muchas zonas descuidadas y, con la llegada de la primavera, habían comenzado a aparecer flores rojas y moradas. Una lástima que en tan solo unos días tenga que mudarse. Entonces podría encontrar tiempo para regresar y examinar esa varilla de latón en el sótano, para averiguar qué era exactamente y qué secretos ocultaba. Este pensamiento le hizo recordar el mapa del tesoro que había intercambiado con Intis. El supuesto tesoro era casi con toda seguridad dudoso, pero la adivinación en el castillo de Sefira había indicado que le sería beneficioso. Entonces, ¿por qué no? Si no tiene nada más urgente, tal vez podría ir a echar un vistazo. Comillas, quítate de en medio. La voz de Akasa resonó justo en ese momento. Tiró de su hermano pequeño, Arlde, del columpio, se dejó caer sobre él y se impulsó con fuerza. Akasa se elevó 5 o 6 metros en el aire, mientras el columpio crujía, antes de descender en picado entre risas desenfrenadas. Arlde, que permanecía cerca, solo pudo observar las payasadas de su hermana con expresión de impotencia. Señor Sparrow. Vio a Edward y asintió cortésmente. Akasa está realizando una prueba de resistencia extrema para comprobar la seguridad del columpio. Coma excelente. Sigan con el buen trabajo. Edward respondió secamente y luego añadió, por cierto, ambos saben que nos mudaremos en unos días, ¿verdad? Comillas, ¿por qué? Antes de que terminara de hablar, Akasa ya había aparecido ante él como un borrón. Comillas, apenas llevas 2 semanas viviendo aquí. Este lugar es una casa embrujada. Comillas, una casa encantada. Sus ojos se abrieron de asombro. Comillas, ¿y tienes miedo de eso? Edward declaró sin rodeos, esta villa ha llamado la atención de una potencia, al menos de la secuencia 4. Prefiero no buscar problemas. Comillas, ¿por qué? Los ojos de Akasa se abrieron aún más. Comillas, ¿por qué qué? Arlde tiró de la manga de su hermana. Akasa. Quiero decir, porque alguien, al menos de la secuencia 4, se interesaría en una villa común y corriente. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se esconde? Edward negó con la cabeza. Ya lo comprobé, no hay nada. Entonces seguro que te lo perdiste. ¿Qué te parece si te ayudamos a buscarlo? Se remangó, ansiosa por empezar. Una vez que nos hayamos mudado, puedes hacer lo que quieras. Ya pagué 6 meses de alquiler por adelantado. Edward continuó, pero hasta entonces, manténganse bajo control. Todavía hay más de una docena de personas comunes y corrientes viviendo aquí. Bien. Señor Sparrow. Justo cuando Edward estaba a punto de marcharse, Arlde lo llamó. Sobre lo que hablamos el otro día. Comillaso. Edward recordó el asunto relacionado con Lilith, la antepasada de los vampiros. Comillas, ¿qué hay de eso? Quiero volver a Fina Potter. Respecto a lo que hablamos, me gustaría retomar el tema y pedirle respuestas. No hay problema, solo asegúrate de no quedarte mucho tiempo. Akasa sintió curiosidad de inmediato. Comillas, ¿de qué estás hablando? Arlde, nada. Akasa se levantó de un salto y rodeó el cuello de su hermano con un brazo. Comillas, dime. En realidad no es nada. Ah, así que ahora le estás ocultando secretos a tu hermana. ¿Planeas revelarte? Comillas, Ark. Suéltame, Akasa. Comillas, no hasta que me lo digas. Ignorando la riña de los hermanos, Edward regresó a la villa. En Dili, voy a echarme una siesta. Asegúrate de que nadie me moleste. Sí, maestro, respondió Endili de inmediato. Una vez dentro de su habitación, Edward abrió la puerta del viajero. De un solo paso, la cruzó y se encontró en el palacio subterráneo de Backlund, donde Medici estaba encerrado. Casi en el instante en que sus pies tocaron el suelo, la cámara subterránea comenzó a temblar levemente. Pero esta vez, los temblores fueron breves. Pronto, las palabras se formaron a partir del polvo que flotaba en el aire. Comillas, tú no eres el pequeño cuervo. Capítulo 482, Medici Incezanduil. Edward conjuró una silla con un hechizo de transfiguración y se sentó frente a la enorme puerta sellada. Ya te lo dije la última vez que vine aquí, señor Medici. Las palabras grabadas en el polvo cambiaban rápidamente. Comillas, ¿quién eres exactamente? Alguien que conoce a Lilith y a Amon, y que además sabe que he estado sellado aquí. No hay manera de que no te reconozca. Edward no respondió. En cambio, preguntó, señor Medici, ¿podría decirme por qué y cómo Amon, Chiqui y Adam unieron fuerzas en aquel entonces para matar a Lilith?
Medici guardó silencio un instante antes de que las letras de polvo se reformaran. Adán creía que la ascensión de Lilith a la divinidad no encajaba con el curso de su era. Amón y Mejilla llegaron a un cierto acuerdo de intereses mutuos. En cuanto a Mejilla, naturalmente, quiso aprovechar la oportunidad para convertirse ella misma en una diosa. En cuanto a cómo la mataron, G3 secuencia 1, dos de ellos reyes de los ángeles. ¿De verdad crees que le sería difícil matar a otra secuencia 1? Edward frunció el ceño con fuerza. Realmente no quería considerar a Adán como un enemigo, pero si las palabras de Medici eran ciertas, entonces Adán solo podía ser su adversario, no su aliado. Si Lilith no hubiera muerto, ¿dónde crees que se estaría escondiendo? ¿Cómo podría saberlo? El texto en polvo se distorsionó cuando Medici respondió. Poco después, me sellaron aquí. Las letras vacilaban como si estuvieran perdidas en sus pensamientos. Comillas, ¿de verdad crees que Lilith sigue viva? No sé. Las palabras se reformularon rápidamente. Comillas, ¿por qué te preocupa tanto Lilith? Puedes considerarme una amiga suya. Comillas, amigo. Entonces debes ser alguien que conozco. ¿Por qué no me muestras tu verdadera identidad? Secreto. Comillas, miserable individuo. Extraño, porque no se había digerido la poción del hechicero secreto esta vez. Así que realmente no era posible ganar el mundo con un solo truco. O tal vez, su acto había sido demasiado superficial, demasiado frívolo. Tras reflexionar un poco, Edward se recostó en su silla. Parece que esta vez no puedo sacarte ninguna información útil. Bueno, hasta la próxima, Lord Medici. Espera, ¿qué hace falta para que levantes este sello y me liberes? Liberarte es absolutamente imposible. Edward arqueó una ceja. Pero tal vez haya una manera de que puedas salir de aquí de vez en cuando, solo para estirar un poco las piernas. La pregunta es, ¿te atreves? Comillas El mundo subterráneo volvió a temblar. Comillas, ¿crees que hay algo que no me atrevería a hacer? Edward contempló la colosal puerta que sellaba a tres ángeles y habló en Hermes. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias interminables. El trascendente del pasado y del futuro. Sonrió levemente. Entonces recita estas tres líneas, para demostrar que no hay nada que no te atreverías a decir. Su figura se fue desdibujando gradualmente hasta desaparecer. Espero volver a verte. Al marcharse, la linterna que había transformado se convirtió de nuevo en fragmentos de piedra que cayeron al suelo con un estrépito, dejando solo a Medici, encerrado tras la puerta, en un prolongado silencio. ¿Tú, quién eres exactamente? En el momento en que Edward regresó a la villa, se sorprendió al descubrir que la poción de invocación de espíritus había hecho efecto en cierta medida. Ya le había ocurrido una vez, después de interactuar con Reinette, pero no había podido analizar la causa. Ahora había vuelto a suceder. ¿Por qué? Intenté sacarle información a Medici para poder digerir la poción del hechicero de los secretos, pero no se movió en absoluto. En cambio, Spiritcaster volvió a digerirla. ¿Qué había hecho exactamente en ese momento que desencadenó la digestión del Spiritcaster? Edward repasó cuidadosamente sus acciones, pero no encontró nada inusual. Y si la digestión del Spiritcaster realmente estaba conectada con Medici, entonces ¿por qué solo había digerido tan poco? ¿Podría deberse a una incompatibilidad con su estatus de rey de los ángeles? Reflexionó y reflexionó, pero no surgió ningún patrón claro. Si Medici nunca recita mi triple título honorífico, tendré que visitarlo con frecuencia en el futuro. Como mínimo, necesito averiguar por qué la poción del lanzador de espíritus se digirió. HMPH, como era de esperar de Medici, verdaderamente útil. Por mi yo del futuro, por mi yo del pasado, y por Klein. Futuro, año 1349. En la sede de Backlund de la Orden Aurora, Medici yacía despatarrada en un sofá, con los brazos cruzados. Parecía estar dormido, pero como espíritu maligno de secuencia 1, hacía tiempo que había trascendido las necesidades corporales de los humanos comunes. De repente, abrió sus ojos carmesí, un destello de luz cruzó sus profundidades. Estirándose perezosamente, dirigió su mirada hacia la chica acurrucada en el sofá de enfrente, Priscila. Frunció el ceño. Comillas, ¿por qué no ha terminado todavía? Medici se había acostumbrado desde hacía tiempo a la participación semanal de Priscila en las reuniones de esa organización de existencia misteriosa. Sin embargo, lo que realmente le irritaba era la sensación de ser excluido deliberadamente cada vez que ella asistía, esa molesta sensación de estar al margen, de ser manipulado. Levantó un vaso de licor fuerte y se lo bebió de un trago.
Maldita sea, esa mujer, Lilith, probablemente esté por ahí coleccionando otra característica Beyonder del Conquistador y la singularidad del sacerdote rojo, mientras yo estoy aquí haciendo de niñera de un niño que juega a las casitas. Si esto continúa, me veré obligado a observar cómo otros me arrebatan la última característica que me queda y ascienden a la secuencia 0 en mi lugar. Comillas y entonces, pasar la eternidad como un lisiado amargado. Su mente volvió a lo que Edward había dicho hacía poco. Adam, ¿de verdad está muerto ese tipo? ¿Pero por qué iba a morir? Claramente orquestó tantas cosas, y sin embargo, cayó de repente. Esto es demasiado extraño. Debe ser, solo otro de sus planes. Comillas bastardo. Seguía maldiciendo cuando su expresión cambió, presintiendo algo, arrojó la copa de vino a un lado y se adentró en un callejón oscuro. A pocos metros de distancia se encontraba un hombre de mediana edad, vestido con una túnica sacerdotal de color negro puro y un gorro suave que le cubría la cabeza, encorvado y rodeado de un aura de muerte. ¿Por qué me llaman aquí?, preguntó Medici con frialdad. Señor Medici. El hombre hizo una leve reverencia. Quiero hacer un trato contigo. ¿Un trato?, se burló Medici. ¿Y qué perro sarnoso te crees que eres? ¿Crees que eres digno de hacer un trato conmigo? El trato es sencillo, te concedemos libertad y, a cambio, nos ayudas en algo. El hombre levantó lentamente la cabeza. Su rostro era como una escultura clásica, de rasgos afilados y prominentes. Sin embargo, solo un ojo le devolvió la mirada a Medici. Ince Zandwil. Medici entrecerró su mirada carmesí al hombre tuerto, que estaba recostado contra la pared. Lo repito, ¿quién demonios te crees para pensar que puedes hacer un trato conmigo? Ince Zandwil mantuvo la calma. Puede que sea un pobre perro callejero, pero mi amo posee un poder supremo. Liberarte de esta jaula no le supondría ninguna dificultad. ¿Tu maestro, quién? ¿Salinger ha vuelto de entre los muertos? Por supuesto que no. De acuerdo, supongamos que tu amo realmente tiene esa habilidad. ¿Cómo piensa liberarme exactamente? Lo único que tienes que hacer, dijo Ince con calma, es llevarte a esa chica contigo y viajar a San Millón, en el Imperio Feisat. Cuando llegues, lo entenderás. Comillas Feisat. Los ojos de Medici brillaron mientras soltaba una risita. Así que esa es la perrera de la que saliste. Interesante. Solo pensar en escapar de la prisión que Adam y ese otro me prepararon me emociona. Pero aún así. Medici agitó repentinamente los dedos. Varias balas llameantes, imbuidas de fuerza letal, salieron disparadas hacia Ince Zandwil. En un instante, Ince retrocedió más de 10 metros, escapando por poco de su alcance. Pero en cuanto recuperó el equilibrio, se tambaleó, llevándose la mano al pecho izquierdo con expresión de dolor. Yo, volveré. Aún sujetándose el pecho, el anillo en su dedo brilló y, en un instante, desapareció. Medici no hizo ningún intento por detenerlo. En cambio, permaneció en silencio, con la mirada pensativa, antes de regresar a la casa. Por encima de la niebla gris. Cuando el reloj dio las 3 de la tarde, una luz carmesí brilló y una figura tras otra apareció dentro del palacio de niebla, atemporal e inmutable. Aunque seguía preocupada por el paradero de Edward, Audrey saludó a todos como de costumbre. Buenas tardes, señor tonto. Buenas tardes, señor ahorcado. Buenas tardes, señor mundo. Su mirada se posó en un rostro nuevo en la reunión del club de tarot de esta semana. Sus rasgos eran poco definidos, pero su vestimenta y sus sutiles gestos la hicieron reconocerlo al instante, el vampiro Emlyn, el mismo que había asistido a la reunión de Priscilla la última vez. Así pues, había superado la prueba del señor Fall y se había unido al club del tarot. No solo Audrey, sino también Force y Priscilla se percataron de ello, cada uno con una extraña sensación. Al fin y al cabo, habían sido los tres quienes, indirectamente, allanaron el camino para la llegada de Emlyn. Force incluso dejó que sus pensamientos se desbocaran aún más, dado que el club de tarot permite la entrada a través de tales recomendaciones. ¿Significa eso que también puedo presentar Axio? Pero claro, todos aquí parecían tener rasgos bastante distintivos. ¿Qué tenía Axio? Esperar. ¿Qué tengo? Force se vio repentinamente asaltado por una duda existencial. En ese momento, Klein soltó una risita y se presentó. Este es nuestro nuevo miembro, el señor Moon. Señor Moon, esta es la reunión que le mencioné antes, el club del tarot. Los miembros presentes son. Mientras Klein los presentaba uno por uno, Emlyn estudiaba cada figura, preguntándose,
¿Era el ahorcado humano o una criatura extraordinaria? ¿A qué caminos pertenecían Justicia y los demás? ¿A qué secuencia? ¿A qué organizaciones? ¿Eran aliados de los sanguinarios? Audrey ladeó la cabeza y preguntó, señor Fall, el señor Tower y la señorita Emperatriz aún no se han puesto en contacto con usted. Klein negó con la cabeza. No, pero siguen a salvo. Está bien. Aunque decepcionada, Audrey se animó rápidamente. Lo siento, la semana pasada me centré en buscar al señor Tower, así que no conseguí ninguna página del diario del emperador Roselle. Por favor, permítame otra semana. Está bien, respondió Klein con sequedad, sin mostrar emoción alguna. Force, sobresaltado por el intercambio, habló apresuradamente, dirigiéndose a la cabecera de la mesa de bronce, honorable señor Fall, he recibido 3 páginas del diario de Roselle. Excelente. El diario de Roselle. Emlyn pensó que acababa de descubrir algo trascendental. Mientras aún estaba confundido, Force materializó las 3 páginas y se las entregó al señor Fall. Normalmente, en estos casos la señorita Justice explicaba con entusiasmo a los nuevos miembros, pero hoy no estaba de humor. Klein tampoco ofreció ninguna aclaración. En cualquier caso, Emlyn lo sabría pronto, tras 1 o 2 reuniones. Klein no leyó las páginas de inmediato. En cambio, esperó a los demás, principalmente a Bernadette. Después de todo, ella era una fuente inagotable de páginas de diario, con ella presente, siempre había un suministro constante. Pero para su sorpresa, Bernadette bajó un poco la cabeza y dijo, disculpe, señor tonto, no he conseguido ninguna página nueva del diario esta semana. Coma comprendido. Aunque decepcionado, Klein mantuvo la calma mientras finalmente bajaba la mirada hacia las 3 páginas entregadas por el mago. 11 de febrero. Hoy descubrí un secreto de la familia Sauron. Jajaja, casi me muero de la risa. La primera página describía cómo Roselle había descubierto que, en la ruta del cazador, las hembras de la secuencia 4 se transformarían en hombres. Información inútil, sin valor alguno. 5 de mayo. Aquella organización indescriptible convocó otra reunión. Un anciano sonrió y se presentó. Dijo que se llamaba Hermes. ¿Hermes? ¿El mismísimo Hermes que creó al antiguo Hermes? El padre fundador del misticismo humano. Pero no sé si esa era su verdadera identidad o simplemente un nombre en clave. Al fin y al cabo, todos en esa organización usan nombres en clave. Por ejemplo, cuando yo asistí por primera vez, elegí el nombre en clave, número 9, porque parecía ser el 9º en unirme. Sin embargo, el miembro con el nombre en clave cazador soltó una carcajada, diciendo que un miembro anterior había elegido el nombre en clave número 8. Él había desaparecido, y entonces yo aparecí, convirtiéndome en el número 9. Capítulo 483, la pregunta de la reina mística. Me parece bastante gracioso. Ese número 8 debió pensar lo mismo que yo, elegir un nombre en clave totalmente ajeno a sí mismo, para que nadie se preocupe de que descubran su verdadera identidad. Klein frunció ligeramente el ceño. ¿Hermes? De hecho, vivió hasta la época del emperador Roselle, e incluso podría seguir vivo hoy en día. Eso lo convierte en un fósil viviente del misticismo humano. Por primera vez, Klein sintió profundamente el terror de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Incluso Hermes era miembro. Las siguientes entradas describían cómo Roselle descubrió que el ideal de la Orden del Ermitaño Crepuscular era esperar el despertar del Señor que lo creó todo. Sin embargo, cada uno de sus miembros albergaba sus propios planes. Roselle también había obtenido información de la pizarra de la blasfemia sobre el sendero del espectador. Así pues, la secuencia 0 de la ruta del espectador se denomina visionario. Vaya, pensar que poseen la pizarra de la blasfemia que registra todas las fórmulas de pociones. Esta orden de los ermitaños crepusculares está a un nivel mucho más alto que mi club de tarot. Klein se burló en silencio y luego pasó a la última página. Descubrió que no era más que un registro de la juventud de Roselle tras su transmigración, notas diarias sin valor sobre la vida en la mansión, llenas de excursiones de caza, anhelos de manjares, deseos de poderes extraordinarios y doncellas atractivas. Tras dejar el diario a un lado, Klein recorrió con la mirada a su alrededor y dijo con calma, empecemos. El pequeño Sunderik exclamó impaciente, me han asignado otra misión. El jefe dirigirá personalmente un equipo para explorar ese templo en ruinas, y nos ha nombrado específicamente a mí y a la anciana Lobia para que lo acompañemos. Alger respondió, es probable que esta sea la prueba final de su jefe para disipar cualquier sospecha que aún recaiga sobre usted. ¿Qué debo hacer, señor ahorcado? Preguntó Derrick con nerviosismo.
No hagas nada innecesario. Sigue las órdenes de tu jefe y lleva a cabo la exploración correctamente. Tras una breve pausa, Alger añadió, tienes la conciencia tranquila. Jamás has traicionado a la ciudad de Plata. Cualquier verificación solo demostrará tu lealtad. Derek sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Lo entiendo. Entonces, al explorar ese templo tan peculiar, ¿hay algo más a lo que deba prestar atención? En cuanto terminó de hablar, todos los presentes miraron instintivamente hacia el asiento vacío de la torre. Con su supuesta conexión con el verdadero creador, seguramente podría haber dado algún consejo útil. En la cabecera de la mesa de bronce, el loco, que observaba en silencio, finalmente habló. Carne, y murmullos. Derek estaba algo confundido. Alger reflexionó un momento y luego dijo, cuando llegue el momento, comunícate más con la anciana Lobia. Es evidente que adora al verdadero creador, así que tal vez pueda darte la guía adecuada. Está bien. La reunión pasó entonces a su fase habitual de compra-venta de ingredientes místicos. Observando desde un lado, Moon Emlyn presenció cómo su primera transacción se completaba con éxito. Tras dudar un momento, reunió el valor suficiente para preguntar, todos, ¿alguien sabe cómo los vampiros San pueden aumentar su fuerza sin depender de los dones de sus mayores? ¿Vampiros? Alger se quedó paralizado al principio, pero luego su expresión se relajó ligeramente. Derek, al recordar los monstruos que había visto una vez, aquellos vampiros cubiertos de pus que acechaban en la oscuridad, moviéndose como el viento, no pudo evitar mirar de reojo a Emlyn. En cuanto a Audrey y Force, simplemente le dedicaron una mirada tranquila. Bajo el peso de tantas miradas, Emlyn, apodado Luna, se sintió incómodo, dándose cuenta vagamente de que tal vez había preguntado algo inapropiado. ¿Por qué me miran así? ¿Acaso no puedo tener un amigo vampiro? Debería explicarlo. No. ¿Para qué? ¿Y que si soy un vampiro? No tiene nada de malo admitirlo. Nuestra especie tiene una larga historia, una larga esperanza de vida y una abundante acumulación. Somos una raza noble. No es que seas tan impresionante. Hace un momento, el intercambio más importante apenas alcanzaba el nivel de secuencia 6. Con ese pensamiento, Emlyn alzó la barbilla con orgullo y añadió, sí, soy un sanguíneo noble de pura cepa. Klein casi se atraganta. Maravilloso. Litklesun ya no será la única que suelte cosas sin pensar en las reuniones, el cerebro de esta Emlyn no es mucho más agudo. Tras pensarlo un poco, Alger dijo, sé cómo los vampiros pueden aumentar su fuerza. Emlyn lo miró al instante. Señor ahorcado, ¿qué pago exige? No hace falta. Todos somos miembros del Club del Tarot. Este tipo de intercambio de información es gratuito. Emlyn se conmovió profundamente al instante. El señor ahorcado es un hombre tan generoso y noble. Alger reflexionó durante 2 segundos y luego explicó, los vampiros también pueden evolucionar consumiendo pociones, pero deben ser del tipo correcto. En las principales iglesias se han realizado ciertos experimentos. Los resultados demuestran que este método es viable. Sin embargo, no tengo acceso a la información detallada. Emlyn exclamó inmediatamente, comillas, pero los ingredientes principales de esas pociones son de mi familia. Alger soltó una risita y dijo, nunca hables en términos absolutos. Por ejemplo, he obtenido información sobre las características residuales de un varón vampiro. Murió en un conflicto repentino y no tuvo tiempo de designar un heredero. Podrías heredar este legado mediante una poción, evitando así que el poder del vampiro se pierda. Heredar un legado mediante una poción. Evitar que el poder del vampiro se pierda. Emlyn sintió de repente que las palabras del señor ahorcado tenían mucho sentido. Cambió su pregunta, ¿cuál sería el precio? Entre 4 y 5 mil libras. La cifra exacta depende del comprador final que encuentre. Alger no lo presionó. Sonrió levemente y añadió, sé que es una decisión difícil. Puedes tomarte tu tiempo. No hay prisa. De acuerdo. Emlyn exhaló aliviado. En ese momento, el señor Worrell, normalmente silencioso, habló con voz firme, me gustaría emitir una comisión. Todos se volvieron inmediatamente para mirarlo. La última vez que el mundo había emitido una comisión, había sido para encontrar a ese hombre llamado Incezanduil. Desafortunadamente, aparte de Priscilla, miembro de la Orden Aurora, que afirmaba haber visto su rastro en Feisak, no había habido más pistas. Esa comisión había quedado, en efecto, en el limbo. Klein manipuló el mundo para materializar una fotografía, la de la chica que había visto en la isla de Esimeem, la que parecía ser una transmigrante. Quiero encontrar a esta mujer. En el instante en que Audrey vio la foto, su corazón dio un vuelco. La ropa que lleva puesta. ¿Cómo es posible?
Instintivamente quiso preguntar, pero rápidamente se contuvo y decidió esperar. Klein continuó, me la encontré en la isla Esimeem, en el archipiélago de Rorstead, hace unos días. Los lugareños la llamaban bruja. Desafortunadamente, no tuve tiempo de hablar con ella antes de que se marchara. Hay algo muy importante que necesito confirmar con ella. Incluso después de varios días, cada vez que Klein recordaba aquel encuentro, seguía sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Desde su transmigración, sus dos mayores secretos, ser un transmigrante y ser el señor Fool, habían quedado al descubierto con tanta naturalidad gracias a aquella chica. Incluso la niebla gris, su último refugio, el único lugar que le brindaba una sensación de seguridad, de repente se sentía menos segura. ¿Quién es ella exactamente? ¿Por qué sabe ella estas cosas? ¿Qué quiere ella? Estas tres preguntas daban vueltas sin cesar en su mente. Aunque la chica le había dicho antes de irse que lo entendería cuando avanzara a la secuencia 4, Klein no podía esperar. Estaba desesperado por saberlo todo. Y lo que es más importante, quería saber si aún podía volver a casa. Algero observó la foto por un momento y luego preguntó, quiero saber, ¿cuál es su relación con ella, señor Wall? Eso determinará el método que debo usar para encontrarla. Klein reflexionó brevemente. Tal vez. Compatriotas. No la conozco. Desconozco su identidad, su nombre y todo lo demás. Pero sospecho que proviene de la misma patria que yo. Me gustaría preguntarle sobre nuestra patria. Su respuesta dejó a Audrey algo perpleja. El señor Mundo, Klein, afirmaba que esa chica era su compatriota, pero la ropa que llevaba pertenecía claramente al mundo de Edward. ¿Por qué diría Klein que era de su tierra natal? Instintivamente, miró hacia el asiento de Edward. Si tan solo Edward siguiera aquí, podría preguntarle sobre esto más tarde. Entendido, dijo Alger simplemente. Klein se volvió hacia los demás. Comillas, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Audrey dudó varias veces y finalmente preguntó, señor Wall, ¿puedo saber, por qué cree que esa chica es su compatriota? Tras reflexionar un rato, Klein respondió, su ropa. Veo. ¿Su ropa? ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? Al ver que nadie más hablaba, Klein añadió, entonces, dejo este asunto en sus manos. Hizo una pausa y luego preguntó, por cierto, ¿alguien sabe dónde puedo encontrarme con sirenas, de las salvajes? Alger respondió, he oído que aparecen sirenas al este del mar de Sonia, pero desconozco la ubicación exacta. Comillas servirían los que no son salvajes. Bernadette habló de repente. ¿Te refieres a los que guardan las iglesias? Klein negó con la cabeza. Por ciertas razones, prefiero no ponerme en contacto con las iglesias. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Me refiero a los que crío yo misma. ¿Qué? Klein estaba atónito. ¿Por qué razón la reina mística criaría sirenas? Bernadette continuó con calma, si las necesitas, puedes visitar mi palacio en el Mar de Niebla, la ciudad Esmeralda. Allí se encuentran todas las sirenas que custodio. Coma de acuerdo, gracias. Como nadie más habló, Klein supo que la reunión estaba llegando a su fin. Estaba a punto de anunciarlo cuando la reina mística, Bernadette, levantó repentinamente la cabeza y preguntó en tono solemne. Señor loco, quisiera saber, además del reino divino donde actualmente dirige el Club del Tarot, ¿existe otro espacio misterioso en este mundo lleno de niebla blanco-grisácea? Capítulo 484, Mi Padre Imperial. Su pregunta dejó atónitos a todos los presentes. El corazón de Klein dio un vuelco repentino mientras reflexionaba rápidamente sobre las implicaciones ocultas en las palabras de Bernadette. ¿Otro espacio misterioso completamente cubierto de niebla blanco-grisácea? Pero no esta niebla sobre la niebla gris. Klein recordó de repente lo que acababa de leer en aquella entrada del diario, la que describía un supuesto milagro. En aquel momento, había pensado que quizás la Orden del Ermitaño Crepuscular también tenía acceso a un espacio lleno de niebla, similar a la niebla gris de arriba. Lo había descartado por considerarlo una exageración, pero la pregunta de Bernadette ahora lo llenaba de dudas e inquietud. Dio unos golpecitos suaves en la mesa, disimulando su asombro interior, y luego preguntó con calma, comillas, ¿has visto otro espacio gris lleno de niebla? O, tal vez tu padre se topó con uno alguna vez. Bernadette asintió con calma. Mi padre y yo lo vimos. ¿Ambos lo vieron? ¿Bernadette también era miembro de la Orden de los Ermitaños Crepusculares? No, cuando se mencionó la orden anteriormente, su reacción solo demostró una familiaridad superficial, no un conocimiento profundo.
El intercambio entre Lady Power y el bufón dejó a todos llenos de preguntas, especialmente a Alger, su padre, porque el bufón habla de su padre de esa manera. ¿Quién es él? Al percibir su confusión, Bernadette no hizo ningún esfuerzo por ocultar la verdad. Habló con franqueza. Mi padre, es Roselle Gustave. Comillas. Aparte de Audrey y la todavía ingenua Priscilla, todos los demás mentalmente produjeron una serie de signos de exclamación. Roselle Gustave, como en el mismísimo emperador Roselle. ¿El padre de Lady Strength era Roselle la Grande? Entonces eso significaba que Lady Strength no era otra que una de las 4 reyes del mar, la reina mística Bernadette. Alger fue el más impactado de todos. Para él, la reina mística era una figura legendaria intocable, un ser muy alejado de los mortales comunes. Y, sin embargo, allí estaba ella, sentada frente a él en la misma mesa de bronce, miembro de la misma organización. Force sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Justo ahora, le entregué páginas del diario de Roselle delante de su hija. Ella, no se enfadará, ¿verdad? Emlyn quedó igualmente estupefacto. Aunque era un ermitaño, conocía a la perfección al emperador Roselle. De hecho, muchas de las muñecas y figuritas que adoraba eran inventos o creaciones de ese mismo emperador. En el mundo de las muñecas, Roselle Gustave era venerado como el padre de las muñecas. Un momento, si es hija de Roselle, podría haber heredado parte de su colección privada. Al observar las expresiones de asombro en la sala, Klein sintió cómo se disipaba parte de la tensión que había acumulado durante tanto tiempo. Este es el club del tarot, siempre habrá nuevas sorpresas esperando a sus miembros. Tras una larga pausa, el loco finalmente habló con tranquila calma, no puedo estar seguro de a qué espacio lleno de niebla te refieres, ni puedo dar una respuesta precisa. Por supuesto, si me proporciona más pistas, tal vez pueda ayudarle. Bernadette inclinó ligeramente la cabeza. Entiendo. Eso es todo por hoy. Tras cortar la comunicación, Klein se recostó en su silla de bronce y se llevó una mano a la sien. La pregunta de Bernadette seguía rondando en su mente. Otro espacio lleno de niebla gris. ¿Se refería al lugar de reunión de la Orden del Ermitaño Crepuscular, o acaso tal cosa existe realmente en este mundo? De repente, un pensamiento descabellado lo asaltó, ¿será posible que cada transmigrador posea su propia versión de la niebla gris? ¿Acaso esa chica que conocí en la isla Esimeen también posee su propia niebla gris? No, seguro que no. Si fuera cierto, el conjuro que ideé no debería haber podido señalarme con tanta precisión. Tras un largo instante, Klein se sacudió el nudo de pensamientos. Mejor me concentro en terminar de digerir la poción sin rostro, y luego busco la ayuda de la reina mística para avanzar a la secuencia 5. Medici, ¿a dónde te has escapado? En cuanto Medici regresó, encontró a Priscilla deambulando por la casa, buscando por todas partes. Comillas, no te habrás escapado a mis espaldas para hacer algo malo, ¿verdad? Medici resopló, con la voz cargada de desdén. HMPH, ¿acaso tengo que andar a escondidas para hacerte daño a tus espaldas, mocoso? Podría hacerlo delante de ti y ni te darías cuenta. Comillas, no soy tan estúpido. Comillas, ¿de qué hablaron en la reunión de hoy? Priscilla se dejó caer en el sofá, cogió un vaso de zumo y dio un sorbo antes de responder con indiferencia, nada del otro mundo, solo algunos encargos, algunos intercambios. Medici entrecerró los ojos. Comillas, ¿ese chico apareció? No. El rostro de Priscilla reflejaba preocupación. El hermano mayor Edward y Lilith aún no han asistido a la reunión de esta semana. Ni siquiera sé a dónde han ido. Medici se burló. HMPH, ya lo dije hace mucho, nada bueno sale de meterse con Adam. Ese mocoso probablemente ya esté muerto en algún rincón. Imposible. El señor Fall dijo que el hermano Edward sigue vivo, solo que atrapado en algún lugar. Medici se rió sombríamente. Ja, ingenuo, risiblemente ingenuo. Comillas, Medici, cada vez te vuelves más insoportable. Nunca nací para gustarle a la gente. Pero antes no eras así, solías ser tan amable, incluso me contabas cuentos para dormir todos los días. Solo estaba bromeando, siguiéndole la corriente a un idiota. ¿Cómo estás, enfermo o algo así? Medici soltó una carcajada. Comillas, yo, ¿enfermo? No me hagas reír. Una enfermedad mental, entonces. Priscilla dudó un momento y luego ofreció suavemente, ¿por qué no le pido a Audrey que te dé una sesión de terapia psicológica? Su sonrisa se torció. Claro, aunque no estoy seguro de quién trataría a quién en ese caso. Uf, olvídalo, no voy a perder el tiempo contigo. El señor Mundo nos acaba de asignar una misión a todos, voy a buscar a alguien que me ayude con la investigación.
Comillas, ¿qué comisión? Quiere que localicemos a una mujer. Priscila entrecerró los ojos, tratando de recordar, y luego le transmitió la imagen directamente a Medici. Esta. En el instante en que el rostro familiar apareció en su mente, la sonrisa de Medici se desvaneció. Lilith. Año 1160, Treveris. Edward sintió una punzada de decepción. Tras otorgarle a Medici el triple título honorífico, esperó hasta el anochecer, pero aún no lo había oído recitar la invocación para establecer una conexión con el castillo de Sefirá. Creía que Medici no temía a nada, que era verdaderamente temerario. No me digas, que el Medici sellado era incapaz de hablar, que ni siquiera podía recitar el conjuro, eso lo explicaría, pero si ese es el caso, qué incómodo. En la cena, Arlde vino a despedirse de Edward. Necesitaba regresar rápidamente y consultar con su abuelo sobre asuntos relacionados con la ancestral Lilith. Había que admitirlo, a pesar de las excentricidades, las personalidades cuestionables y la ocasional falta de fiabilidad de los vampiros, en cuanto surgía algo relacionado con la ancestral Lilith, se ponían sumamente serios. Arlde era así, y en el futuro, Emlyn sería igual. ¿No vas a volver con él?, le preguntó Edward a casa. Comillas, yo, ¿puedo? Parpadeó sorprendida, señalándose a sí misma. Pensé que tenía que quedarme aquí como rehén. Edward soltó una risita. No soy un secuestrador, ¿para qué necesitaría un rehén? Hizo una pausa y luego explicó con paciencia, a casa, debes tenerlo claro, tú y Arlde trabajan para mí como expiación, como castigo por haber entrado a mi casa aquella noche. También les prometí darles lo que querían y firmamos un contrato. Desde cualquier punto de vista, tengo la razón moral. Akasa se golpeó el muslo con frustración. Comillas, deberías haberlo dicho antes. No lo sabía. Creí que habías engañado a Arlde para que regresara usando el nombre de la ancestral Lilith, y que me habías dejado aquí como garantía, para que esperara aquí y te informara cuando volviera. El cuchillo de Edward se detuvo sobre su filete. Como era de esperar, esta vampira, aparentemente despistada y despreocupada, en realidad lo ve todo con claridad. Es más astuta de lo que aparenta. Si lo entendías, ¿por qué no impediste que Arlde se marchara? Comillas, ¿por qué debería hacerlo? Akasa extendió las manos. Yo también tengo curiosidad. Quiero saber la verdad sobre nuestra ancestral. Por fuera, los rumores dicen que cayó en la tercera época, pero durante miles de años, cada vez que ocurría algo importante, nuestros ancianos insistían en informar al progenitor. ¿No es eso contradictorio? Sobre todo en los últimos siglos, he oído que la ancestral Lilith ha respondido muchas veces. Los últimos siglos, para una raza longeva, los siglos realmente fueron solo recientes. Y añadió, pero las respuestas siempre han sido extrañas, tan extrañas que los ancianos no podían comprenderlas. Comillas, extraño. El corazón de Edward dio un vuelco. Comillas, ¿qué quieres decir con extraño? Comillas, ¿cómo iba a saberlo? Solo soy un pequeño varón. Escuchar un par de cosas del abuelo ya es algo importante. Comillas, entonces Arlde probablemente no aprenderá mucho al regresar. No necesariamente, dijo Akasa, moviendo el dedo. Si lo que dices es cierto, que realmente hay un Beyonder usando el nombre de la ancestral Lilith, entonces toda la situación cambia. Los ancianos no lo ignorarán, ni mucho menos. Ella sonrió con picardía. Tengo muchas ganas de ver el programa. Edward suspiró para sus adentros. Sí, Akasa seguía siendo exactamente la misma 2 siglos después. En aquel entonces, cuando iba a las afueras de Backlund, también era solo para ver un espectáculo. Levantó su vaso de té helado y dio un sorbo mientras repasaba lo que ella acababa de decir. Extrañas respuestas de la ancestral Lilith. Podría ser que quien respondía no fuera la Lilith de los vampiros, sino mi Lilith. Todos lo sabían, en este mundo, si alguien llevaba el mismo nombre que una deidad, corría el riesgo de convertirse en el recipiente de esa deidad. Pero ¿qué pasaría si hubiera dos deidades con el mismo nombre? Cuando alguien rezara directamente, invocando a la ancestral Lilith en lugar de usar un título honorífico, ¿quién respondería? La Lilith de los vampiros estaba muerta, su divinidad latente. Mientras tanto, su Lilith, aunque había fracasado contra Chick en la carrera por ascender a la secuencia 0, era al menos de la secuencia 1, quizás más fuerte, dado que más tarde se atrevió a desafiar a Chick en el mundo astral. Así que, cuando los vampiros rezaban a su Lilith muerta, es posible que sus oraciones fueran interceptadas por la Lilith de él. Eso explicaría las extrañas respuestas. Y teniendo en cuenta que en el futuro el ancestro sanguíneo incluso se disculparía,
Esto sugería firmemente que existía una profunda conexión entre su Lilith y la de ellos. Ojalá Arlde pueda traer noticias valiosas. Capítulo 485, Explorando las ruinas. 2 días después, temprano por la mañana, Edward acababa de terminar de lavar los platos cuando. Toc, toc, toc. Adelante. Quien entró era a casa, elegantemente vestida con un traje. Llevaba en la mano el cuaderno de Arlde y dijo: «Señor Sparrow, Dubois me pidió que le consultara. Dado que se mudará a la nueva villa en pocos días, ¿le gustaría aprovechar la ocasión para ofrecer un banquete? Si es así, ahora sería el momento de preparar las invitaciones». Edward pensó un momento antes de responder: «Simplemente invita a Rosella y a su familia. Al fin y al cabo, no conozco a nadie más ahora mismo». Vaya, 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 señor Sparrow, ese es precisamente el tipo de pensamiento erróneo que tendría una persona común y corriente. ¿Comillasa? ¿Y por qué? Los banquetes de la nobleza no consisten en invitar solo a aquellos con quienes ya se tiene una relación cercana. De hecho, es todo lo contrario, la mayoría de las veces, se invita precisamente a personas que no se conocen. Así, después de algunos banquetes, se llega a conocerlos mejor. ¿No es así como funciona? Edward lo pensó un momento y asintió. Tienes razón, pero dejémoslo para más adelante. Para la primera reunión después de mudarme a una casa nueva, prefiero celebrar con gente que conozco de verdad. Me preocupa que Roselle ni siquiera te haga caso. Eso también está bien, podemos celebrarlo solos en casa. Muy bien, entonces, tu casa, tu decisión. Akasa se encogió de hombros y se dio la vuelta para marcharse. Espera, ¿qué pasa con ese atuendo? Ella se giró, inflando el pecho con orgullo. Actualmente también soy tu asistente personal, así que, por ahora, espero el doble de sueldo. Edward arqueó una ceja. Creo que una falda corta te quedaría mejor en tu nuevo papel. Akasa soltó una risita. Comillas, debería combinarlo también con medias negras. Edward parpadeó. ¿Comillas, de verdad sabes eso? Akasa se burló. Por supuesto. ¿Acaso ese supuesto conjunto fetiche no es uno de los inventos de Son of Steam Roselle? ¿Crees que yo no lo sabría? HMPH, no me digas que ahora te haces ilusiones conmigo. ¿Qué demonios? Era claramente un atuendo de oficinista normal. ¿Cómo se había convertido de repente en un disfraz fetichista? Emperador Roselle, ¿qué demonios le has hecho a este mundo? Ya está disponible. Lo tengo. Una vez que Akasa salió de la habitación, Edward volvió a entrar en el castillo de Sefira, materializó un trozo de cristal verde y realizó una adivinación. Comillas, correré algún peligro si voy hoy a ese lugar del tesoro. Tras 7 recitaciones silenciosas, el cristal comenzó a girar lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que, hoy es el día. Es hora de ver qué se esconde exactamente en las ruinas que mencionó Intis, y qué tipo de trampa me espera. TCH, parece que después de todo no soy un cobarde de primera clase de pura cepa. Si Klein se enfrentara a una ruina desconocida, por mucha curiosidad que sintiera, sin duda mantendría una distancia respetuosa. Sí, debe ser una secuela persistente de haber interpretado el papel del lunático. Justo cuando Edward estaba a punto de abandonar el castillo de Sefira, una voz suave le rozó los oídos. Desde las profundidades de la niebla gris, la estrella que representaba a Bernadette brillaba tenuemente. Comillas, que busca esta chica tan temprano por la mañana. Extendió su espiritualidad, permitiendo que la imagen de Bernadette se formara entre la niebla. Ella estaba sentada en su escritorio, con la barbilla apoyada en la mano, mirando hacia arriba con ojos expectantes mientras susurraba: «Señor Sparrow, ya han pasado 2 días. ¿No cree que ya es hora de que me lleve a buscar a la sirena?» Edward recordó de repente que hacía 2 días le había prometido, con toda naturalidad, que la llevaría a ver una sirena en 2 días. Para él, no había sido más que una cortesía propia de un adulto, pero ella se lo había tomado al pie de la letra. ¿Acaso el gran emperador nunca le había enseñado a su hija los matices de la sofistería clásica? Tras pensarlo un instante, hizo gala de su espiritualidad y respondió: «Primero tengo algo importante que hacer. Si todo sale bien, te llevaré conmigo esta noche». Su voz dubitativa pronto continuó: «Comillas, ¿y si no sale bien?» «Y otro día». No se molestó en esperar su respuesta. Edward salió del castillo de Sefira, desayunó algo de sabor peculiar pero no especialmente sabroso, y luego se preparó para marcharse. Comillas, ¿dónde está Dubois? El mayordomo y ayuda de cámara a casa respondió: «Parece que ha vuelto a su habitación. Anoche, al parecer, tomó una poción y se convirtió en un Beyonder.
Pero no puede controlar la fuga de su espiritualidad, es como si intentara anunciar al mundo que es extraordinario. Edward arqueó las cejas. ¿Comillas un nuevo Beyonder que está filtrando espiritualidad? Eso es perfectamente normal. Muchos Beyonders salvajes sin un maestro se topan con ese problema al principio. Claro, si insistes en una razón, bueno, la causa principal probablemente sea simplemente ser demasiado estúpido. Pero espera, cuando Susie bebió accidentalmente la poción del espectador, nunca había revelado espiritualidad. Ah, claro, estaba destinada a convertirse en un sabueso de los sueños en el futuro, algo con lo que nadie común podría compararse. Comillas, ¿cuánto tiempo permanecerá así? Una vez que aprenda a razonar, todo irá bien. Edward asintió, busca un momento más tarde para darle algunos consejos. Está bien. Estaré un rato en el estudio, ocupándome de algunos asuntos personales. No me molesten. Se encogió de hombros con indiferencia. Oh, saliendo otra vez, Eres demasiado listo. Hay cosas que no hace falta decir en voz alta. Akasa sonrió. Comillas, eso no me haría parecer calculadora y profunda. No, no, eso no me conviene. Soy del tipo de persona que dice lo que piensa. Fingir todo el día. Qué agotador es eso. Si algún día me convierto en uno de esos viejos, será porque me obligaron, o porque ya no soy yo mismo. Dicho esto, abrazó su cuaderno y se marchó. Poco después, se oyó el sonido de una patada a una puerta. Comillas tuvo. Abre la puerta, tu tía está aquí para darte algunos consejos. Edward, sin embargo, se puso pensativo de repente. Si las palabras de Akasa eran ciertas, entonces en el breve tiempo que pasaría con ella en el futuro, aunque por lo general se mostraría despreocupada, franca y atrevida, habría raros momentos en que parecería estar envuelta en misterio. Entonces, ¿en aquel entonces la estaban obligando? ¿O, esa ella de aquel momento ya no era realmente ella? Ah, esta pregunta. Quizás solo cuando la volviera a ver, 200 años después, encontraría la respuesta. En Dili. Edward recordó algo de repente y miró a la criada vestida de cocinera. El desayuno de hoy estuvo bueno, pero no lo vuelvas a preparar. Su rostro se quedó inexpresivo. ¿Por qué estos caballeros intis siempre hablan de una manera que no puedo entender? A esto se le llamaba el arte del lenguaje. De vuelta en el estudio, Edward volvió a usar la falsa realidad para disfrazarse. Luego, con un hechizo de teletransportación, llegó a una región montañosa entre Intis y Feinapotter. Siguiendo un escarpado sendero de montaña, descendió hasta el borde de un acantilado, saltó, se transformó en espíritu y se precipitó casi 1000 metros a un desfiladero lleno de espinas. Un río corría desde lejos, serpenteando alrededor de un acantilado. Al alzar la vista, las escarpadas paredes rocosas quedaron al descubierto, revelando una piedra blanca inmaculada que irradiaba una belleza extrañamente sagrada. ¿Rock, santidad? Eso fue definitivamente anormal. Edward lanzó su bastón de madera, que quedó suspendido en el aire, vaciló y luego apuntó hacia un lugar cubierto de espinas. Agitó su varita, usando transfiguración. Al instante, la masa de espinas se abrió, revelando la entrada de una cueva atascada de piedras. A través de los huecos entre las rocas, se podía vislumbrar débilmente una escalera de mármol negro pulido que conducía al subsuelo. Comillas, ¿esto es todo? Edward lanzó una moneda al aire. Comillas, ¿sería peligroso ir más profundo? La moneda cayó con el número hacia arriba, negación. Entonces vayamos a verlo con nuestros propios ojos. En forma espiritual, ignoró las piedras derruidas y se dejó llevar, poniendo un pie en la escalera negra. Flotó hacia abajo, adentrándose cada vez más en la tierra. Era evidente que se trataba de una ruina antigua. El paso del tiempo había erosionado hacía mucho las tallas de la pared de la entrada, dejándolas irreconocibles. Solo en la parte inferior, una enorme y pesada puerta de piedra de doble panel bloqueaba el camino. A ambos lados de la puerta se alzaban dos pilares de piedra desiguales. La superficie de la puerta estaba tallada con motivos toscos, como si hubieran sido cincelados. ¿Comillas asimetría? Eso se parecía al estilo arquitectónico preferido por el Imperio de Salomón durante la Cuarta Época. Se trataba, en efecto, de una auténtica ruina antigua, muy probablemente relacionada con la familia de Abraham. Pero, ¿sería ese tal Intis tan generoso? ¿Por qué negar al principio el conocimiento de las pistas sobre Abraham, para luego revelar este lugar? Edward dudó durante varios minutos. Al final, todas sus dudas se condensaron en aquel viejo dicho. Ya que estoy aquí. Aún así, no entró precipitadamente. Al apoyar una mano en la puerta de piedra, sus ojos brillaron con una intensidad repentina.
En el instante siguiente, un poder espiritual surgió con fuerza. Rayos blanco-plateados brotaron de la palma de Edward, atravesando la piedra e inundando la oscuridad de las ruinas. Retumbar. El suelo tembló, una luz cegadora se filtraba por las grietas mientras caía polvo. Más de 10 segundos después. El relámpago blanco plateado se disipó, los temblores amainaron. Edward esperó otros 15 minutos completos frente a la puerta de piedra, asegurándose de que no hubiera ningún peligro dentro. Solo entonces se deslizó a través de la verja. Decenas de piedras flotaron hacia el cielo, transformándose en faroles que quedaron suspendidos en el aire, iluminando el interior sumido en la más completa oscuridad. Comillas vacío. A lo largo de todo el camino, las piedras derrumbadas se habían vitrificado por el estruendo. Las paredes eran lisas y desnudas, sin murales, monstruos ni trampas. No había nada, ni descubrimientos, ni ganancias. Parecía que aquella ruina estaba hueca. Edward recordó de repente cómo, en la línea temporal original, cuando la iglesia del dios del vapor y la maquinaria exploró una vez una tumba de la familia Ammon, se habían encontrado con la misma situación. Entonces, ¿era esta también una tumba de Ammon? Absorto en sus pensamientos, Edward finalmente llegó a la parte más profunda de la ruina, o mejor dicho, de la tumba. Un corredor se extendía hacia el interior. Si no había adivinado mal, en la pared del fondo debería haber un retrato de Ammon. No había ninguno. En cambio, ante sus ojos se alzaba una puerta de piedra negra grabada con motivos que parecían cincelados. A diferencia de las paredes del corredor, carbonizadas o vitrificadas por un rayo, esta puerta no presentaba ni una sola marca, sin duda, era extraordinaria. En su centro estaba incrustado un diseño que se asemejaba a una puerta, formado por líneas elegantes y fluidas. Dentro de esa puerta brillaban cúmulos de estrellas. Ese era el escudo de armas de la familia Abraham. Así que esta ruina realmente perteneció a los Abrahams. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.